Bendiciones, amados hermanos, bendiciones, amada iglesia. Es un gusto para mí el poder compartir con ustedes la palabra de Dios este día. Es un gusto para mí poder compartir acerca de la palabra que el Señor me ha dado para poder mostrarles este día. Ayer, hoy y mañana. Ese será el tema sobre el cual vamos a estar compartiendo. Sobre tres diferentes tiempos o tres diferentes momentos que realmente para el hombre son un solo momento. Podríamos pensar, pero la vida del hombre es mucho tiempo, pueden ser muchos años, pueden llegar a ser más de 100 años. Pero bíblicamente la vida del hombre es un pequeño momento, es un pequeño instante. Sobre estas tres etapas, sobre estos tres momentos, vamos a estar hablando acerca de los tres momentos de la vida del hombre. Ayer, hoy y mañana. Bíblicamente son pequeños, bíblicamente son cortos. Buscando, estudiando acerca de este tema, encontraba que hay muchas frases, hay muchos relatos, muchos poemas acerca de estos tres momentos. Muchos que piensan de una manera filosófica sobre estos tres tiempos, que escudriñan o imaginan o piensan de una manera poética cómo expresar o cómo presentar estos tres momentos. Y hay muchos, y la mayoría concuerdan en estos dos puntos. Concuerdan en que el ayer es una historia. El ayer solo es un momento, es un recuerdo, algo que ya pasó. El mañana es algo incierto para el mundo. Aclaro, para el mundo el mañana es algo incierto. ¿Por qué? Porque el mundo no sabe qué es lo que va a acontecer mañana. El mundo no sabe qué es lo que le depara al hombre para el día de mañana. Entonces muchos dicen, solo tenemos el hoy para poder vivir. El pasado es un recuerdo, el futuro es algo incierto, solo el presente es el que podemos vivir. Y por eso todos concuerdan y por eso utilizamos esta palabra en dos direcciones. Cuando nos referimos o decimos la palabra presente, hacemos referencia a un momento, a un tiempo actual. O también cuando decimos presente, hacemos referencia a un regalo. A veces decimos, aquí traigo un presente, le voy a entregar este presente, es un regalo. No se dice, le traigo este tiempo. No es un tiempo, sino que es un presente, es un regalo. Por eso es que el tiempo presente es un regalo. Entonces todos concuerdan en esto, que el pasado es historia, el futuro es incierto, el presente es el único que podemos vivir. Otros dicen que solo existen 2 días en el año en el cual no podemos hacer absolutamente nada, y son los mismos, el ayer y el mañana. Hoy usted no puede hacer nada por el ayer. Hoy no puede usted trabajar por mañana. Va a esperar hasta que llegue mañana para poder trabajar la jornada que le corresponde. Ayer, ¿qué puede hacer el hombre para cambiar lo que hizo en el pasado? ¿Qué puede hacer el hombre para cambiar lo que hizo el día de ayer? No puede cambiar ese acontecimiento. Definitivamente que hoy estamos viviendo las consecuencias de lo que hicimos ayer. Hoy estamos viviendo las consecuencias de lo que hicimos anteriormente. Pero no podemos cambiar el pasado. No podemos modificarlo. No podemos hacer absolutamente nada. Solamente enfrentar las consecuencias actuales por aquello que hicimos. No puede hacer nada el hombre para poder cambiar su pasado. Podemos esforzarnos y trabajar para poder modificar o para poder buscar una mejor dirección para el futuro. El pasado es una sola línea que viene, pero el futuro pueden ser muchas variables, muchas posibilidades, muchas oportunidades, muchas formas de enfrentar el futuro de acuerdo a lo que nosotros podamos estar haciendo este día. Entonces, solo hoy es el único momento que tenemos para amar.
Hoy es el único momento que tenemos para crecer. Hoy es el único tiempo que tenemos para verdaderamente vivir. Y de nosotros depende si vamos a vivirlo conforme a la voluntad de Dios o lo vamos a vivir de acuerdo a nuestra propia prudencia. Lo vamos a vivir de acuerdo a lo que pensamos que podría ser o lo vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a iniciar con el pasado. ¿Qué es lo que hicimos antes? ¿Qué es lo que está para nosotros en el pasado? Antes de ello vamos a ver Salmos capítulo 31, versículos del 14 al 15. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. Sea él bueno o malo lo que haya hecho en el pasado, lo que tiene en el presente y lo que va a hacer en el futuro, están en las manos de Dios, están todos nuestros tiempos. Ahora veamos el pasado. Efesios capítulo 4, versículos 17. Efesios capítulo 4. A partir del versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así de Cristo. Si en verdad han oído, han sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice la palabra que en nuestra pasada manera de vivir, lo que está en nuestro pasado, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestro pasado? Con nuestra pasada manera de vivir, hay que despojarse. Hay que despojarse de todo eso, de todo aquello que hicimos, aquello malo que hicimos. Hay que despojarnos de ello. Sabiendo que, claro, es necesario que vengamos en arrepentimiento delante del Señor. Claro, es necesario que continuamente nosotros nos arrepintamos, continuamente nosotros busquemos al Señor, dejando esa vieja manera de vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que renovarnos, tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que olvidarnos de todo eso que hicimos anteriormente. Todos, antes de venir a Cristo, tenemos un pasado lleno de pecados. Pueden ser muchos, pueden ser pocos, pero nadie puede venir delante del Señor y decir: no, yo no he cometido ningún pecado. Todos cometimos pecado. Y toda esa vieja manera de vivir tenemos que dejarla de lado. Tenemos que despojarnos. Tenemos que avanzar. Tenemos que arrepentirnos, pedir perdón y continuar. Ese pasado puede ser un obstáculo para nuestra vida presente. Definitivamente que acarreamos las consecuencias, viene sobre nuestra vida, cargamos las consecuencias de nuestro pasado, cargamos con las consecuencias, pero no es para que nos refugiemos en el pasado pensando en que de esa manera vamos a librarnos de las responsabilidades. Hay que hacerse responsable por todo lo que hicimos. Claro, el Señor nos perdona,
perdona nuestros pecados. Pero ¿qué fue lo que usted hizo? Probablemente, o ¿qué fue lo que alguien hizo? Llámele al pecado, póngale el nombre que usted quiera ponerle. Póngale mentira, póngale engaño, póngale traición, póngale robo, póngale el nombre que quiera ponerle. O el acto que sea, o el hecho que sea. Al venir al Señor, tenemos que arrepentirnos de eso, despojarnos de esa vieja manera de vivir. Pero vienen las consecuencias sobre nuestra vida. Usted o alguien probablemente estaba robando. Claro, el Señor lo va a perdonar, el Señor lo ha perdonado, pero vienen las consecuencias sobre su vida. Y eso no quiere decir de que nos vamos a aferrar al pasado y pensando que ya el pasado quedó atrás, el pasado murió y aquí todo es borrón y cuenta nueva. No, tenemos que responsabilizarnos por nuestras acciones. Tenemos que responsabilizarnos por lo que hicimos. Y tampoco podemos pensar o decir en que antes las cosas eran diferentes. No, hermano, yo antes hacía negocios fraudulentos y no había problema. Antes, porque como la ley no fiscalizaba de esa manera, entonces nadie se daba cuenta. Entonces nadie se daba cuenta, no hay problema. No podemos decir tampoco que los tiempos antiguos eran mejores que los actuales. Eclesiastés capítulo 7 versículo 10 dice: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. No, hermano, es que yo hoy tengo que hacer negocios fraudulentos, porque como hoy la situación está difícil, porque como hoy hay que rebuscarse para ver de hacer negocios. Antes era mejor. No, antes era como antes. Hoy es como hoy. Cada momento, cada tiempo tiene cada momento en la vida tiene su manera para vivir. No es que los tiempos de antes eran mejores y ahora las cosas no son así. No, son diferentes. Pero los tiempos se van adecuando y uno tiene que ir viviendo, sea en el pasado, sea en el presente o en el futuro. Siempre tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Siempre tenemos que vivir de acuerdo a su palabra. Y si siempre lo hacemos así, siempre nuestros tiempos van a ser mejores. Si obedecemos al Señor, nuestro pasado es bueno. Si obedecemos al Señor, nuestro presente es bueno. Y si obedecemos al Señor, nuestro futuro va a ser mucho mejor. Entonces no podemos aferrarnos al pasado. Solo debemos volver al pasado por dos cosas. Solo podemos volver hacia atrás, ver nuestro mal comportamiento por dos cosas. Claro, si su comportamiento fue bueno delante del Señor y ahora usted está viviendo muy bien, de acuerdo a la bendición del Señor, gloria a Dios, que es el deber ser, que es lo que deberíamos de hacer. Es lo que va a suceder, es lo que sucede si siempre vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero solo podemos volver al pasado por dos cosas. Para estudiar nuestro comportamiento y arrepentirnos delante del Señor. Porque hemos cometido pecado. Ayer pecamos. Ayer yo pequé. Antier, en el pasado, yo he pecado. Entonces continuamente tenemos que venir delante del Señor. Ahora, estudie usted su vida. ¿Pecó el día de ayer? ¿Hizo algo malo el día de ayer? O aún hoy mismo, temprano, ¿usted ha cometido pecado? Entonces tenemos que volver al pasado únicamente para arrepentirnos de eso que hicimos. Y número 2, para estudiarlo y no volverlo a hacer, no volverlo a cometer. No podemos pensar, no, es que como nadie se dio cuenta de que yo andaba pecando, de que yo andaba haciendo esto y lo otro, entonces lo puedo hacer de nuevo. No. Hay unas consecuencias por causa de nuestros actos. Entonces podemos volver al pasado para arrepentirnos y para no volver a hacerlo, para no volver a cometer ese pecado.
No podemos hacer nada para borrarlos. Nosotros no podemos hacer nada para cambiar nuestro pecado. Pero gloria a Dios que al arrepentirnos y venir delante del Señor, Él es quien borra nuestros pecados. Él es quien ha borrado nuestros pecados y ahora podemos venir confiadamente delante del Señor. Podemos venir confiadamente en una actitud de pureza, de limpieza. ¿Por qué? Porque ya hemos sido perdonados y han sido borrado el pecado que impedía que nos pudiéramos acercar al Señor. Ya ha sido borrado. De esa manera, eso solamente Dios puede borrar nuestro pecado que estaba en el pasado. Pero el hombre por sí mismo no puede hacer nada para cambiarlo. Pero dejemos el pasado, dejemos atrás el pasado. Continuemos al presente. ¿Qué es lo que está viviendo usted en el presente? Lo que somos hoy, lo que tenemos hoy, es en base a lo que hicimos en el pasado, es lo que hicimos antes. Lo que podemos estar disfrutando hoy fue por nuestras decisiones en el pasado. Lo que podamos estar sufriendo hoy es por nuestras decisiones en el pasado. Romanos 8:18. Lo que pueda estar sufriendo en este momento es consecuencia de lo que hizo antes. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones que estamos pasando, las aflicciones que pasamos cada momento, no se comparan con la gloria venidera. Pero no se comparan con la gloria venidera ¿cuándo? Cuando verdaderamente nos mantenemos firmes en la palabra. Cuando verdaderamente consideramos y entendemos que si hacemos algo de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces estas aflicciones no son nada. No son comparables con la gloria venidera. No son comparables con lo que tiene el Señor por delante. Por eso es que el presente es el único momento que tenemos para vivir. El presente es el único momento que tenemos para disfrutar verdaderamente. El presente es en lo que podemos actuar. Mire, no es hoy y no mañana. Es cuando debemos acercarnos al Señor. Hoy, no mañana, es cuando debemos pedir perdón. Hoy y no mañana es cuando debemos perdonar. Hoy y no mañana es cuando debemos amar al prójimo. Es cuando verdaderamente debemos compartir con los demás. No es otro día, es hoy. Hoy es el día en el que usted en el que yo tengo que provisionar. Por eso les decía anteriormente que para el mundo dice que el mañana o el futuro es algo incierto. No así para los creyentes. Para el creyente el mañana no es algo incierto. Para los creyentes el mañana es algo seguro, confiando en el Señor. Sin embargo, en este momento debemos de provisionar. Una de las cosas que debemos de hacer hoy para tener algo mejor mañana es provisionar, guardar, ahorrar. Como creyente es conveniente poder ahorrar, pero no cometiendo este error. Lucas capítulo 12, versículo 15. Tenemos que ahorrar para el día de mañana, pero no de esta manera como este joven. Desde el versículo 13 dice, versículo 15, y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar los frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Versículo 19.
Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Ese era el pensamiento del joven al guardar, al acumular riquezas. No es para que acumulemos riquezas, pero sí para provisionar para el siguiente, para el futuro. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Acumular tesoros para sí mismo, no es eso lo que debemos de hacer. Sí es conveniente ahorrar, es conveniente guardar. Hoy tenemos que pensar en qué vamos a hacer para mañana, en qué vamos a hacer para el futuro, en qué es lo que tiene que guardar, qué es lo que tiene que dejar de gastar hoy para poder disfrutarlo mañana. Continuemos. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 32. La segunda parte del versículo 32 dice, si los muertos no resucitan, comamos, bebamos, porque mañana moriremos. Mire, mañana no moriremos. Si nos basamos en lo que la palabra dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Yo no estoy pensando en que voy a morir mañana. Yo no estoy pensando en que, bueno, ¿para qué voy a ahorrar si de todas maneras el Señor ya va a venir y ya nos vamos a ir? ¿Para qué ahorrar? No. No podemos ponernos a pensar, no, es que ya nos vamos a morir todos, entonces ¿para qué estar guardando? Ciertamente, estamos en los tiempos finales, pero eso no significa que vamos a ser irresponsables y dejar nuestro futuro al azar y dejar nuestro futuro en que vamos a ver después cómo hacemos. No, es necesario guardar hoy para poder tener para el día de mañana. Pero siempre tomando en cuenta a Dios. Porque también podemos hacer proyectos, también podemos tener planes para mañana, también podemos pensar en nuestra propia prudencia. Para mañana yo voy a hacer esto, y yo creo que esto es conveniente, yo creo que esto sí puede funcionar, pero sin tomar en cuenta a Dios. Si no tomamos en cuenta a Dios en lo que hacemos hoy, no vamos a tener buen resultado mañana. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículos 13, a partir del versículo 13, Santiago capítulo 4, versículo 13, vamos ahora a los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora se jactan de vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Empieza diciendo, tratando de hacer negocios, pensando, bueno, mañana vamos a ir a tal lugar, después vamos a estar en X lugar, vamos a hacer negocios, vamos a traficar, vamos a comerciar, vamos a hacer diferentes cosas. Dice, y traficaremos y ganaremos.
Si nos ponemos a pensar en qué tipo de negocio, en qué tipo de actividad puedo hacer, yo creo que esta actividad es buena. Cualquier negocio que pueda emprender, si es con el respaldo de Dios, va a ser bueno. Cualquier negocio. Puede decir, no, es que, mire, usted ha visto que aún hasta las piedras se venden aquí. Mire, con el respaldo de Dios, si usted se pone a vender piedras, las va a vender. Y no depende a que, este es un buen negocio, o esto tal vez no, o tal vez me pueda funcionar. Con el respaldo de Dios, le puede ir bien, le va a ir bien con el respaldo de Dios. Entonces, no pensando de esta manera, solamente en mi propia opinión, en mi propia prudencia, vamos a traficar, vamos a comerciar de esta manera y vamos a ganar mucho. Y ganaremos, dice la palabra. Confiando, si ponemos nuestros planes en Dios, ciertamente van a ser buenos. Si ponemos nuestros planes en las manos de Dios, ciertamente nos va a ir bien. Isaías 56. Isaías capítulo 56, versículos 12. Venid, dice, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este. Y mucho más excelente. Pensando en que este es un buen día para beber, este es un buen día para embriagarse. Y será el día de mañana como este, o mucho mejor, dicen muchos. Sin tomar en cuenta los planes de Dios, sin pensar en que, como el joven, sin pensar en que tal vez esta noche vienen a pedir su alma. Como el Señor le dijo en esta parábola al joven, necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? Y como vimos anteriormente en Santiago, lo que deberíamos de hacer es, si el Señor lo permite, en nuestra cultura, en nuestro país, acostumbramos a decir siempre primero Dios. Bíblicamente es, si el Señor lo permite. Pero estamos acostumbrados a decir primero Dios. Pero lo decimos no con la fe puesta en Dios verdaderamente, sino que lo hemos agarrado como una simple expresión, como una simple frase para decir, primero Dios me va a ir bien, primero Dios va a resultar bien, primero Dios esto, lo otro. Y solo lo decimos, pero primero Dios es realmente consultarle a Él primero. Realmente es preguntarle al Señor primero. Eso realmente es el verdadero sentido de decir primero Dios. Ese es el verdadero sentido de decir si Dios lo permite. De decir si Dios permite que continúe. Si Dios permite que haga este negocio. Si Dios permite que haga esto. Si Dios lo permite verdaderamente. Entonces hoy el presente es lo único que podemos vivir. Mire, cuando uno a veces está evangelizando, a veces las personas suelen decir esto. Cuando se le presenta el plan de salvación, las personas dicen, no, después. No, mire, otro día. Pero, claro, la palabra dice, mientras hay puede ser que tenga un después esta persona, puede ser que tenga un mañana, pero después, entre los poemas filosóficos que encontraba acerca del tema, encontraba acerca de después, y dice que el después no existe. El poema dice de esta manera, no hay después, porque después el café se enfría. Mire, a mí en lo personal me gusta tomar el café caliente, no me gusta tomarme el café frío. Entonces, si usted deja el café, no se lo toma en el momento, se le va a enfriar. Después el café se enfría. Después, dice el poema, después el interés se pierde. Después, el día se vuelve noche. Después, la gente crece.
Después la gente envejece. Después la vida se termina. Y después uno se arrepiente de no haber hecho las cosas cuando tuvo la oportunidad. Después la gente se arrepiente de no haber hecho las cosas cuando tuvo la oportunidad. Hoy es la oportunidad para aquellos que me están viendo y no han aceptado al Señor Jesús en su corazón. Hoy es un buen día para hacerlo, no mañana, no es después, porque no sabemos qué va a pasar después. Si no ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, no sabemos qué va a pasar después. Mateo 6:34. Tenemos que pensar en mañana, pero no afanarnos por el mañana. No trabajar y trabajar y trabajar, porque para poder tener dinero para mañana, para poder guardar, para poder ahorrar. Mateo capítulo 6, versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Les estaba diciendo anteriormente que hoy tenemos que guardar para mañana, pero no afanarnos por el día de mañana, no preocuparnos por el día de mañana. Sí, hay que guardar, sí hay que ahorrar, sí hay que trabajar, hay que hacer las cosas correctamente, hay que tomar a Dios en cuenta, pero no afanados en el día de mañana. Cada día trae su propio afán, cada día trae su propio mal. Cada día lo tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, esperando en Él, confiando en Él únicamente. Porque eso es todo lo que podemos hacer. Eso es lo mejor que podemos hacer, confiar en Dios hoy. Porque Él se encargará de mi mañana. Si yo me encargo, si yo me preocupo, si yo busco a Dios hoy, Él se va a encargar de mi provisión para mañana. Él se va a encargar de todo lo que yo necesito para mañana. Bien, el pasado es historia. El presente es el único momento que tenemos para vivir. El presente es el único momento en el cual verdaderamente debemos enfocarnos en la voluntad de Dios, en el cual verdaderamente debemos obedecer la palabra de Dios. Hoy es el día para arrepentirse. Hoy es un buen día para leer la palabra. Hoy es un buen día para escudriñar la palabra. Hoy es un buen día para acercarse a Dios. Hoy es el día, no después, no mañana. Porque mañana traerá su propio mal. El día de mañana traerá su propio afán. Entonces hoy es el día indicado, el día adecuado. Ahora lleguemos hasta el futuro. Como les decía anteriormente, para el mundo el futuro puede ser algo incierto, porque el mundo piensa en que no sabe qué va a acontecer mañana, en que no sabe qué va a acontecer después. Pero nosotros sabemos qué es lo que va a acontecer después. Mire, en el libro de Apocalipsis es un libro que resume el pasado, el presente y el futuro. En el libro de Apocalipsis encontramos parte del pasado, de lo que ya pasó. En el libro de Apocalipsis encontramos todo el tiempo actual. Estamos escuchando en la actualidad acerca de guerras, de rumores de guerra, de destrucción, de peste, de terremotos. Eso está en la palabra, está en Apocalipsis. Eso es lo que estamos viviendo. Parte de lo que se está viviendo. Y también encontramos en Apocalipsis el futuro. Otro tipo de terremotos, otras guerras, pestes. Entonces, sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, en el mundo. Y sabemos qué es lo que le va a pasar en el futuro a los creyentes. En el futuro que nos espera con Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dice de esta manera: Jesucristo es el mismo ayer,
y hoy y por los siglos. Jesucristo es el único que es ayer, hoy y por siempre, por los siglos de los siglos. Él es el mismo ayer. Usted no es el mismo que ayer. Usted no es el mismo que hace 10 años. Usted no es el mismo probablemente que hace 20 o 30 años. No es el mismo. ¿Por qué? Porque el hombre ha ido envejeciendo, el hombre va envejeciendo, pero Dios no va envejeciendo. Dios es el mismo que era ayer, el mismo es hoy, el mismo que será en el futuro. En el pasado, el presente y el futuro es el mismo, Él no cambia. Él no ha cambiado su decisión de salvar al hombre, que la encontramos en la palabra, que fue una decisión que tomó hace mucho, desde que creó al hombre. No ha cambiado en su decisión, sigue manteniéndose en su decisión y seguirá en su decisión, manteniéndose en el mismo propósito que ha tenido, buscar una descendencia, tener una descendencia. Sus planes pueden cambiar, nuestros planes pueden cambiar. Ayer tal vez tenía un plan, una idea acerca de qué es lo que iba a hacer, pero ya hoy puede ser que ya cambió de opinión, que ya piensa diferente, que ya analizó mejor las cosas, ya pensó mejor las cosas. El hombre cambia en sus decisiones. El hombre cambia en su ser. Cambia en el sentido de que va envejeciendo, de que tal vez va madurando, va pensando de una manera diferente. Puede ser para bien o puede ser para mal, pero el hombre va cambiando siempre. El hombre siempre cambia, entonces sería bueno cuando el hombre cambie para bien y busca al Señor. Pero el Señor, dice la palabra, que es el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por siempre es el mismo. Para los creyentes el futuro no es incierto. Los creyentes debemos de pensar de esta manera. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, todos aquellos que estamos esperando al Señor, que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Él, debemos pensar de esta manera acerca de estos tres tiempos. Debemos pensar de esta manera acerca de estos tres momentos. En que el Señor ayer, en el pasado, Él dio su vida para que yo fuera perdonado. Hoy, Él es quien me socorre. Hoy es quien me respalda. Hoy es quien me ayuda. Hoy es Él quien me da la provisión. ¿Por qué? Porque Él es mi pastor. Ayer dio su vida para que fuera perdonado. Hoy me respalda. Y mañana o en el futuro, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? En el futuro va a venir a buscar a su iglesia. En el futuro va a venir a buscarme como parte de la iglesia. En el futuro va a venir a llevarnos a la iglesia para estar siempre junto con Él. Entonces nuestro tiempo completo está en el Señor. Antes, en el pasado, Él dio su vida para salvarme. Hoy Él es quien me dirige y me respalda. Y en el futuro, Él va a venir por su iglesia y nos va a llevar. Va a venir por su iglesia para que estemos siempre junto a Él. En el Señor está nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. O debería de estar nuestro pasado, presente y futuro. Dentro de los poemas, hay un poema más que les quiero mencionar, que me parece interesante, como termina más que todo. Dice este poema, empieza de esta manera. Hoy me siento inspirado, pero escribiré lo que en silencio he pensado. Revagando por el ayer, el hoy y el mañana, lo dejaré en estos versos plasmados. Ayer fue como si mi mente se hubiera borrado, porque el pasado está pasado. Hoy será mi combatiente el presente, y lo disfrutaré con mucho amor tiernamente. Mañana será mi anhelado futuro. Puedo decidir lo que quiero ser o hacer. Amar, jugar, reír, llorar, o solo pensar y ser libre. O quién sabe volver a nacer, sin tener que perderme un segundo
antes de irme de este mundo. Mire, este no es un poema cristiano, es un poema que encontré allí de una manera secular, pero termina diciendo, ¿quién sabe? ¿Volverá a nacer? El escritor de este poema tenía claro de que hay que volver a nacer. ¿Quién sabe? Dice el escritor, volver a nacer sin tener que perderme un segundo antes de irme de este mundo. ¿Por qué? Porque un solo segundo, un solo instante es el que puede determinar nuestro futuro. Un solo instante es el que puede determinar nuestro futuro, qué es lo que va a suceder con nosotros. Entonces lo dejo nada más con este pensamiento que ya les mencioné anteriormente, que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, y que nuestros tiempos están en Él. Como iniciamos, nuestros tiempos deberían estar en Él. Y para el creyente el futuro no es algo incierto. Para el creyente el futuro es algo seguro. ¿Por qué? Porque en el pasado Él perdonó. En el presente Él me ayuda, me respalda. Y en el futuro Él va a venir por su iglesia. En el futuro Él va a venir a llevarme para poder estar siempre con Él. Bendiciones, hermanos. Espero que haya sido de provecho la palabra para su vida, pensando acerca de estos tres tiempos, acerca de estos tres momentos, para poder considerar nuestra vida, para poder considerar que nuestra vida es algo corta y tenemos que estar y depender siempre del Señor. Que el Señor les bendiga.